¿Cómo están, amigos? Hace tiempo ya les debía algún videíto, como los últimos comentarios que nos llegaron de los videos es que estaban demasiado largos. Hemos decidido hacer una serie de videos cortos sobre este tema que ustedes están viendo en estos momentos en la pantalla, que es las funciones del Full Text Search que tiene Postgres. Y en resumen, ¿qué cosa es el Full Text Search? Bueno, es una búsqueda ya avanzada dentro de data textual, data de documentos, por decirlo así, dentro de Postgres. Esto le da una capa de versatilidad adicional a Postgres para poder gestionar textos y hacer búsquedas dentro de ellos, más allá de hacer búsquedas, pues, por los operadores lógicos convencionales como el igual o usar funciones como el like o el ilike o expresiones regulares, ¿no? Esto va más allá y básicamente lo que hace es trabajar a nivel de la construcción de las palabras. ¿Y cómo lo trabaja eso? Bueno, lo trabaja a través de lexemas. ¿Y qué cosas son los lexemas? Bueno, acá también les muestro un enlace de Wikipedia en donde encontré la explicación más sencilla y básicamente es las raíces de las palabras. O sea, cómo se construye una palabra a través de una base o una raíz inicial de la cual cuelgan muchas variaciones de una palabra. Eso quiere decir que vamos a poder hacer búsquedas de aproximación o similitudes dentro de una palabra por la raíz de esta. Eh, Tip adicional, este tema de los lexemas, fonemas, monemas y todo lo demás se ve en el colegio. Así que si buscan sus libros de secundaria, por ahí que lo van a encontrar explicado probablemente de una manera más sencilla. Pero seguramente ya todos conocen esto porque al menos en español el tema de los lexemas es muy fuerte y muy hábil, ¿no? O muy ágil, ¿no? Lo cual nos permite construir una lengua uh, más fácil de entender porque la construimos conforme la vamos hablando y es fácilmente entendible, ¿no? Bueno, entonces vámonos a Postgres. Acá está mi escritorio. Ok, vamos a entrar a Postgres. Acá me crea una base de datos que en estos momentos está libre. Ok, no tengo tablas, no tengo nada. Y lo primero que vamos a hacer es explicar con algunos ejemplos cómo funciona esto. Yo tengo los queries ya escritos, copiados, porque, bueno, primero que nada siempre hago unas pruebitas antes de hacer un video, pero segundo porque estoy con unas heridas en las manos que no me permiten escribir bien y no me permiten escribir rápido, así que básicamente las voy a ir pegando acá y les voy a ir explicando. ¿Cómo trabajamos con el tema de Full Text Search? Primero que nada, los textos, como el texto que ustedes están viendo acá, tienen que pasarse a un vector. Básicamente estos vectores son arreglos de los lexemas con los cuales está construida la frase, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a correr este query, para eso vamos a usar una función que ya viene de serie en Postgres, no hay que instalar ningún, voy a ampliar un poquito el tamaño de las letras, no tenemos que instalar ningún plugin, esto ya es funcionalidad de serie de Postgres, que se llama ToTSVector. Y miren una cosa interesante. Este texto que hemos puesto acá, esto es un texto de prueba, básicamente se ha reducido a dos lexemas, prep y text. ¿Ok? Como verán, la máquina ha descartado algunas de las palabras que estamos viendo porque básicamente son artículos que, que no tendrían por qué estar en una búsqueda textual. Es decir, por ejemplo, la palabra de la van a ver en un texto en castellano repetido pues centenares y no miles de veces, por ejemplo, si es que fuera un libro. Entonces esto no pasa a ser una parte eh, relevante del contenido de un texto porque es un artículo, es un conector que nosotros manejamos en nuestra lengua. ¿Ok? Vale la pena aclarar que en estos momentos yo tengo instalado un Postgres 14
sobre un Linux 21 Ubuntu Server, 21.10 creo, si mal no me equivoco, o 21.04, ahorita no me acuerdo bien, pero que está todo configurado en castellano. Entonces, lo que estamos haciendo es armar un vector de este texto en castellano, porque el Postgres está instalado en castellano. Pero existirán algunas plataformas en donde probablemente ustedes tengan todo configurado e instalado en inglés y además deseen hacer este trabajo en textos en castellano. ¿Ok? Entonces, para poder especificar directamente si vamos a trabajar en castellano, tenemos acá un parámetro adicional que nosotros podemos pasar, que básicamente es pgcatalog.spanish. ¿Ok? Y este va a dar el mismo resultado, evidentemente. Si esta máquina estuviera instalada en inglés, si todo estuviera configurado en inglés, el vector que obtendríamos sería medio raro porque estaría generando esos lexemas en base a la lengua inglesa y no a la lengua en español. Y esa es la primera gran diferencia que tenemos en este tipo de búsquedas, y es que nosotros tenemos que tener bien claro con qué idioma estamos trabajando. Evidentemente el soporte de las raíces gramaticales, de las raíces, cómo suenan las palabras en español, es muy completo en español en Postgres, o sea, tiene un muy buen soporte. En inglés evidentemente lo tiene todavía mucho más desarrollado, pero Postgres soporta múltiples idiomas y ustedes van a poder encontrar esta funcionalidad en portugués, en francés y en algunas otras lenguas, incluso que no son un poquito más extrañas. Creo que hasta en ruso hay ¿cómo se llama? Soporte para hacer este tipo de cosas. Entonces, eso nos permite trabajar con la herramienta de serie, por decirlo así, en diferentes idiomas sin ningún problema. En algunos casos ustedes podrían invocar un idioma que a lo mejor no ha venido instalado por defecto y, bueno, pueden instalar esa librería, por decirlo así, del idioma. Pero en mi caso todo está en español, así que todo está funcionando bien. Bueno, les explicaba pues que, por ejemplo, el tema del D no se ha puesto en el vector, porque el D pues es un artículo y esto no forma parte, o es un conector entre palabras que no formaría parte de un análisis de relevancia de este término dentro del documento. Pero tenemos una manera de decirle a Postgres, oye, hazte ¿cómo se llama? Divídeme el párrafo o el texto en las diferentes, pues, unidades de texto con las cuales está armado. Entonces, para eso, por decirlo de alguna manera, para eso nosotros cambiamos este pgcatalog y lo pasamos de Spanish y ponemos simple. Simple en inglés. Y verán que ahora sí aparecen todas las palabras y todos los textos o unidades textuales que aparecen dentro de la misma frase. Y verán que cada una de ellas está acompañada de un numerito y ese numerito tiene un sentido, tiene una razón. Y para ello voy a copiar acá otro query que tengo, ¿ok? En donde he añadido algunas otras cosas más. Y lo único que he puesto acá es añadido al texto y de versatilidad de Postgres, ¿no? Miren lo que va a pasar. Se vuelve a tomar el texto y el texto se vuelve a cortar, digamos, en las unidades textuales con las cuales ha sido armado, con las diferentes palabras. Y ahora el D ya no solamente tiene el número 5 al ladito, sino tiene el número 8 y 10. ¿Qué significa este 5, 8 y 10? El 5, 8 y 10 significan las posiciones en las cuales esta palabra ha sido encontrada dentro del texto. Entonces, por ejemplo, dice que el D está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 8. 6, 7, 8. Y en la posición 10. 9 y 10. ¿Por qué
tenemos como resultado las posiciones de la palabra dentro del texto, porque esto nos va a permitir luego trabajar con funciones de ranking para poder sacar cuál es la relevancia de esa palabra. Y la relevancia puede estar dada por diferentes fórmulas de cálculo, entre ellas la cantidad de veces que se repite dentro de un texto o la posición que ocupa la palabra dentro del texto. Por eso es relevante saber que está 3 veces y que está en estas posiciones, ¿no? De hecho, hay por lo menos 6 fórmulas más para poder calcular ranking de relevancia de un término dentro de un texto. Estuve leyendo varias de ellas, ha sido muy interesante. Pero digamos que esas son las dos principales que se utilizan. Hay otros que indican incluso por la relevancia, por la manera en que está escrito, ya cuando uno maneja pues procesadores de textos como LibreOffice, y oye, si esto está más resaltado y está al medio y con letras grandes, entonces tiene más relevancia que alguna otra palabra que se repite muchas veces, pero que está escrita con menor tamaño y sin resaltar, ¿no? Cosas por el estilo. Voy a correr este mismo query. Le voy a decir que corra en español. Para el español no necesito poner el PG Catalog porque ya está mi máquina en español, así que por defecto lo voy a tomar así. Y esto es lo que realmente nosotros deberíamos tener como vector de este texto, ¿no? Las palabras más relevantes. Y ya desaparecen los artículos y los conectores lógicos. Por ejemplo, ya no está el I, ¿no? La Y, que nosotros usamos como conector lógico, que estaba acá, sino solamente las palabras más relevantes y los lexemas de esas palabras. Sin embargo, ustedes dirán, Postgres, no se ha puesto el lexema de Postgres. ¿Y por qué no se ha puesto el lexema de Postgres? Porque Postgres es un nombre propio. Y al ser un nombre propio, su lexema o su raíz es básicamente el mismo nombre propio. Sin embargo, no todos los nombres propios funcionan así. Dentro de un ratito vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos acá es que las palabras relevantes dentro del texto son Postgres, prep, de prueba, text, de texto, y versátil, de versatilidad. ¿Ok? Entonces acá están las raíces de las palabras y luego lo que nosotros vamos a poder hacer es búsqueda sobre las raíces de estas palabras. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo para que vean el tema de las raíces de las palabras y los nombres propios. Nuevamente es el mismo texto con una coma y le he añadido escrito por Ernesto. ¿Ok? Entonces le damos Enter y acá vemos a Ernest como raíz de Ernesto. Y dice, bueno, pero Ernesto es nombre propio, no, ¿por qué se pone Ernest? Bueno, porque Ernest es la raíz de varias variaciones que puede tener el nombre Ernesto. Desde básicamente escribirlo Ernest en inglés, porque finalmente Ernesto no es una palabra de origen castellano, sino creo que viene del alemán o algo por el estilo. Y bueno, hay nombres de variaciones de Ernesto en inglés, en alemán, que tienen como raíz Ernest, y también hay nombres en castellano que tienen la raíz Ernest. Por ejemplo, el femenino de Ernesto es Ernestina. No existe Ernesta, por si acaso. Entonces, existe Ernestina, el diminutivo Ernestito, o sea, son nombres que básicamente son tan comunes que es capaz la biblioteca gramatical, por decirlo así, de Postgres, de reconocer de que este sí puede contener dentro de sí una raíz que debería ser incluida dentro del vector como raíz y no como el nombre completo propio, ¿no? Cosa que no sucede evidentemente con Postgres porque es una palabra o es un nombre propio totalmente inventado y del cual no derivan palabras adicionales, por decirlo así, ¿no? Y bueno, nuevamente, por ejemplo, script de escrito, ¿no? Se ha puesto acá. Y como siempre, las posiciones de estas palabras. Si alguna palabra se repitiera más de una vez, voy a forzar un poquito esto, pues se repetiría acá varias veces los números. Un tip
La cantidad de repeticiones de una palabra dentro de un texto tiene un límite dentro de Postgres. Y ese límite nosotros lo hemos calculado en nuestras pruebas. No encontramos, o quizás no supimos encontrar dónde estaba esa información, pero si el texto es muy largo, Postgres en un vector va a devolver hasta 256 posiciones de esa palabra. A partir de la posición 257 ya simplemente ya no se devuelve dentro del vector, y todas las palabras que pasan ese número se tienen como tope el número 256 de cantidad de repeticiones que se informan, y pasan a tener el mismo ranking y el mismo relevancia, que eso lo vamos a ver en un video posterior. Este es el primer video de varios, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos nuestra data convertida en lexemas, y ahora la pregunta de siempre es, ¿y cómo la guardamos? Bueno, es bien sencillo. Porque esto también lo podemos hacer en caliente, pero imagínense que nosotros tenemos un proyecto en el cual estamos guardando documentos que tienen pues miles de páginas, y ya se pueden imaginar que estos vectores son muy grandes. De hecho lo hacemos página por página para poder guardar relevancias a nivel de página y cosas así, y justamente guardamos la data de los vectores en un tipo de dato que se llama TS-vector. Entonces, dentro de este dato TS-vector, ustedes van a poder tener la información de un vector. No es un tipo text con una función o algo así, como ustedes verán, es un tipo de dato como tal. ¿Ok? Sin embargo, incluso se pueden hacer por ahí algunos truquitos que a lo mejor ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿cómo insertamos data para hacer full text search dentro de una tabla? Si es que quiero guardarlo en una tabla y no calcularlo en caliente, pues básicamente convertimos la data a vector con nuestra función de toTS-vector, ¿no? Ya lo guardo. Vamos a ver qué cosa es lo que tenemos acá. Probablemente tengamos que bajar un poquito acá la letra. Estoy con... Acá está nuestro texto original y acá está nuestro vector. ¿Sí? Si ustedes van a guardar documentos, otro tip que les paso, y van a guardar textos, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, no es guardar los textos como tal, sí guardamos los vectores como tal, pero los textos los guardamos en un bytea en información binaria comprimida. O sea, previamente lo cipiamos y lo guardamos con un bytea, para que no ocupen tanto espacio, y que después nos va a permitir reconstruir el texto si queremos desde la base de datos. Bueno, ese es un tip. Entonces verán que acá está nuestra data, en vector, y acá está nuestra data original. Entonces así podemos, podemos buscar la información. Perdón, ahora ya podemos buscar la información de un vector, de un texto, dentro que está almacenado dentro de una tabla. Entonces, lo primero que podríamos hacer es, esta no es la manera de hacerlo, pero se lo pongo para que ustedes lo vean. Primero que nada, porque me va a salir un error. Quiero buscar, bueno, Erne. Entonces le doy acá un like y todo sobre el vector. Pero claro, es que el vector no es un texto. Entonces esta búsqueda no es válida. Dice, no existe, pero no existe ese vector. Entonces no puede hacer esa búsqueda dentro de ese tipo de campo. Si yo quisiera hacer una búsqueda de ese tipo, que no es la manera de hacerlo, pero que eventualmente se los pongo acá para que ustedes lo vean, es convertir el vector a texto. Pero no va a convertir este vector a este texto de acá, sino lo que va a hacer es esto que ustedes están viendo acá, mostrarlo como tal en un texto. Y yo podría hacer cosas como esto. Y por ejemplo, podría ponerle acá, voy a ponerle el número 12. Y claro, me lo va a mostrar porque el número 12 está ahí, es parte del texto. Si yo le pongo el número 13, como no es parte del texto, no lo va a mostrar. O sea, lo que he convertido es el vector a texto, pero la representación del vector. ¿Y por qué les estoy mostrando esto? Porque cuando ustedes lo trabajen con algún lenguaje de programación, nosotros por ejemplo lo trabajamos mucho con Python, básicamente Python cuando les devuelva esta información, no se las va a devolver como un vector, porque no entiende el tipo de dato vector, sino lo que va a hacer es devolvérselos como un text. Se lo van a extraer ustedes como un text,
y luego van a tener que parsearlo si es que quieren trabajar ya con esta información a nivel de detalle, ¿no? Que en realidad hacer el parseo es bien sencillito de esto, ¿no? No reviste mayor problema. Como verán, esto está muy bien ordenado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que yo debería buscar información dentro de una data de este tipo? Pues vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ok? No estoy apuntando al text, como ustedes verán, estoy apuntando al vector. Y acá tenemos un operador que lo que hace básicamente es decirle que busque lo que nosotros le pasemos en esta función, que justamente va a convertir una cadena de búsquedas en un vector para poder hacer esa búsqueda, que se llama TUTS-Query. Luego vamos a ver más de esto, no se preocupen, en un siguiente video. ¿Ok? Y vamos a ejecutarlo. Y claro, lo encontró porque la palabra texto pasada a un vector de búsqueda está dentro de los lexemas que nosotros conocemos. Voy a hacer otra búsqueda, pero ahora voy a variar un poquito. Textos. También aparecen. ¿Por qué? Porque texto y textos, que es el plural de texto, tienen la misma raíz. Entonces, esta es la primera ventaja que nosotros tenemos en realizar este tipo de búsquedas. Ya estamos buscando las palabras similares a lo que nosotros estamos buscando gracias a la capacidad de haber trabajado con las raíces de las palabras. Esto es muy común en las búsquedas en web, que ustedes ponen una palabra, ¿ok? Y ¿cómo se llama y el buscador les va a buscar, si no encuentra el texto idéntico, los más similares a ese texto, pero evidentemente basado en la manera en la cual está construido el texto. Ahora, acuérdense siempre que lo que estamos haciendo acá es búsquedas por las raíces de las palabras, pero no son sinónimos. O sea, acá no estamos buscando, ¿cómo se llama? Un sinónimo como tal. Que eso es otra cosa totalmente diferente. Ok, este es sobre la raíz de la palabra. Y ahora quiero mostrarles un caso bien especial porque siempre hay que tomarlo en cuenta cuando nosotros trabajemos con este tipo de datos. Y es, voy a buscar textual. Entonces, como textual también viene de texto, viene de text, entonces debería mostrarse falso. Una cosa es texto y otra cosa es textual, aunque suenen igual y parezca que tienen la misma raíz. Un texto, como ustedes saben, es bueno, es un texto escrito, pues, ¿no? Es un escrito con muchas palabras y frases, ¿no? Eso es un texto. Y textual se refiere de algo que es idéntico al origen, ¿no? Como cuando dicen, textualmente esto es tal cosa, ¿no? O textualmente dijo esto, pero no tiene nada que ver con texto. ¿Y cómo nosotros podemos validar que textual realmente tiene pues un origen totalmente diferente? Pues simplemente voy a copiar el query porque la verdad estoy sumamente torpe con las manos por las heridas que tengo. Del vector de textual es textual. Textualmente. Esa es otra palabra, totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, textual no tiene nada que ver con texto. Entonces, ahí tenemos que nosotros ser muy precavidos con que, aunque parezca que una palabra tiene la misma raíz que otra palabra, no necesariamente tiene el mismo significado. Y al no tener el mismo significado, entonces esa es una palabra nueva con una raíz totalmente diferente. ¿Ok? Yo estoy gesticulando acá y ustedes no pueden ver las gesticulaciones que yo hago porque no he puesto la cámara, pero bueno. Vamos a irnos a un texto un poquito más complejo, porque seguramente este texto ya está muy sencillo, ¿no? Y vamos a meterlo dentro de la tablita. Y miren, los que son salseros deben reconocer esta estrofa de una famosa canción. ¿Ok? Y acá algunas cosas especiales que he puesto para que ustedes puedan darse cuenta. La palabra tumbao no existe realmente. ¿Ok? Tumbao es jerga, no es jerga ni siquiera peruana, ¿no? Es del Caribe.
Y el tumbao, creo que se escribe, con pues, justamente un apóstrofe entre la A y la O. Y claro, en Postgres, para poder guardar un apóstrofe o una comilla simple, lo que le decimos nosotros, hay que poner dos comillas para que se tome como una sola comilla, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita cómo se procesa esto. Ya lo insertó, ¿ok? Lo hemos pasado a vector. Y de hecho, acá yo veo que hay una... Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un drop de la tabla. No les digo que estoy torpe con las manos. Y vamos a crear la tabla de nuevo. Evidentemente la tabla puede tener muchos registros por toda la cantidad de párrafos que ustedes quieran guardar o de hojas de un documento, textos de un documento, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué quiero hacer eso? ¿Por qué estoy haciendo esto de nuevo? Porque me di cuenta que acá había pues un ligero error y es que no copié bien el texto y me pasé acá una letrita. Entonces para que sean iguales tengo que superar esto. Ok, ya está. Entonces vamos a ver qué cosa es lo que se ha guardado. He dicho guardado, no he dicho guardado, así que yo también estoy hablando jerga. Y verán que, bueno, el tumbado se guardó pues con una sola, con una sola comilla simple, ¿ok? Pero justamente acá el tumbado, en el caso de Postgres, y al momento de hacer el análisis ¿cómo se llama del texto, pues lo guardó como tum. Porque no, o sea, esa parte fonética que se le ha añadido no es reconocible de una palabra, pero tumba sí existe dentro del diccionario en español, entonces la raíz de tumba es tum. Entonces ya ahí lo he puesto, ¿no? Y verán que, por ejemplo, se ha hecho muy bien la diferenciación entre el vi de ver y el viej de viejo. Alguno puede decir, oye, quizás vi lo vaya a confundir, ¿ok? Con la raíz de viejo, pero es que viejo y vi no tienen nada que ver y esto ya está registrado en el diccionario de fonemas que tiene Postgres en español y ha sido lo suficientemente ágil para poder, o versátil para poder haber hecho esta diferenciación, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ya tenemos esta información acá, vamos a hacer algunas búsquedas y para seguir demostrando la versatilidad de esto. Entonces corremos esto. Y claro, acá dice viejo y ahora voy a buscar vieja, que es el femenino de viejo. Y claro, me encontró la palabra, ¿ok? Porque mantienen la misma raíz gramatical. ¿Alguna otra en especial que, digamos, viene de esto? Por ejemplo, vamos a buscar barriada, ¿no? Nosotros tenemos barrio y barriada y tienen pues evidentemente la misma raíz fonética, ¿no? Y el caminando, caminando y caminar tienen la misma raíz gramatical. Entonces, nosotros, ¿qué pasa si hacemos caminata? Caminata y caminar no tienen la misma raíz. De hecho, vamos a sacar y caminata viene de caminata y no de caminar, ¿no? O de camín que está ahí, ¿no? Pero camino quizás sí, vamos a ver, camino sí entra dentro de esta búsqueda. Ay, perdón. Porque cada tecla que escribo para mí es un suplicio por el dolor que tengo en las manos. Y bueno, está ahí como ustedes lo pueden ver. Ok, entonces bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Es el primer video de, creo que más o menos seremos unos 5 por este tema del Full Text Search.
Y en la siguiente vamos a ver ya el tema de hacer búsquedas más complejas dentro de estos vectores. Y en el subsiguiente el tema de índices, y así vamos a ir avanzando cada vez un poquito más hasta hacer rankings y otras cosas más que podemos hacer dentro de data textual que hemos grabado en, ¿cómo se llama? Dentro de nuestro Postgres. Una cosa importante ya para cerrar el video. ¿Qué tan grande puede ser el texto que nosotros podemos grabar o que podemos pasarle a un vector? O que podemos pasar desde nuestro lenguaje de programación. Nosotros, en el caso de Python al menos, hemos pasado texto de hasta 100.000 palabras, incluidos los artículos y los pronombres y todo lo demás, y ha pasado sin ningún problema. ¿Ok? O sea, hemos podido guardar 100.000 palabras dentro de un texto sin problemas y la hemos podido pasar un vector para que nos saque justamente las raíces de las palabras más relevantes dentro de ese texto con 100.000 palabras sin ningún problema. Sin embargo, a mayor cantidad de palabras, mayor probabilidad de repetición de términos, y lo que eso hace es que, ¿se acuerdan de este límite de la cantidad de veces de repeticiones que almacena Postgres? Se cumpla muy fácil y muchas palabras pasen los 256 repeticiones dentro de 100.000 palabras muy fácil. Ya se pierde un poco de objetividad sobre la relevancia de algunas palabras, porque una con 257 repeticiones tendría el mismo nivel de relevancia en contadores, por decirlo así, que una que se repite más de 2000 veces. Y claro, esto ya no es lógico, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos pronto con el segundo video en donde, como les digo, vamos a ver ya búsquedas más avanzadas dentro de estos vectores. Gracias.